Hola, buenas tardes. Bueno, aquí vamos a empezar este vivo, este live sobre la herida del rechazo junto a Guiomar. Después de hace un tiempo ya, aquí está Guiomar, ahora se va a unir. Estaba ahí tocando los botones para el live porque cada vez lo cambian, así que a ver, aquí está Guiomar. Vamos a dejarla entrar. A ver. Aquí empezamos a hablar de esta herida del rechazo. Hola desde Boston, hola chicas, hola Liliana, hola Laura. Bienvenidas de nuevo a este live. Hola, Ahora, hola Guío. ¿qué tal? Estoy Pues nerviosa, no te lo aquí, puedo creer. ¿el qué? Estoy nerviosa. Sí, bueno, es que yo estaba ahí buscando, o sea, no me salía la opción del vivo, digo, ya han cambiado todo en Instagram, no sé qué, digo, no puede ser. Pero bueno, aquí estamos de nuevo después de un tiempecito, ¿verdad, Guío? Sí, sí, con ganitas ya de hablar de este tema tan interesante y a mí me toca tan profundamente. Sí. Bueno, Mm. Sí, yo creo que nos toca a todos, ¿eh? Esta herida del rechazo. Así que, bueno, vamos a empezar, pues eso, ¿no? ¿Qué es lo que se está sintiendo? O sea, ¿por qué hemos escogido este tema, ¿no? La herida del rechazo. ¿Por qué se está sintiendo la energía así? A ver, Guío, cuéntanos tu perspectiva. sí, 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 está la energía muy potente con este tema, ¿no? Por un lado, pues hace poco fue el mes de Leo, aunque ya estamos a punto de entrar en Libra, o sea, ha pasado un mes, pero todo el tema del Lilith en Cáncer, que es todo el año prácticamente con Lilith en Cáncer, que está sacando pues todas las heridas emocionales, el nodo sur en Escorpio, que nos tiene ahí también revolviendo los bajos fondos, ¿no? Y Saturno-Urano que está ahí diciendo, quiero ser yo, quiero ser yo. Entonces está muy el tema de sacar aquellas partes oscuras de nosotros mismos para aceptarlas, asumirlas, integrarlas y entonces poder ser tú, no rechazándolas. Entonces, el tema del rechazo tiene que ver mucho con rechazar esas partes más oscuras, esas emociones que no entendemos y que están allí y que se ven representadas por aquellas personas en la vida con las que tenemos relación de rechazo o nos sentimos rechazados. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, desde la perspectiva mía, desde Vivir desde el Ser, las tres heridas del ego son el abandono, el rechazo y el descontrol. Y esta del rechazo además tiene mucho que ver con el patriarcado y es una herida como muy troncal, muy básica del patriarcado que nos lleva al divide y vencerás, ¿no? Que también con el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra, pues como que simboliza, lo decía Matías de Estefano en un post que me gustó muchísimo, está en su Instagram, Ujú. lo podéis ver con el mapa, con una foto satélite del Reino Unido, y entonces ahí podéis leer que él explica cómo tiene que ver con el chakra corazón. Y el rechazo para mí tiene que ver con el chakra corazón. Cuando está activa la herida, el miedo del ego, entonces estamos rechazados, sentimos rechazo y rechazamos al mismo tiempo. O sea, nos sentimos rechazados, nos sentimos apartados y heridos y al mismo tiempo rechazamos. Y cuando está integrado, nos conectamos con el corazón y somos capaces de co-crear una nueva realidad. Entonces, esto es lo que está activo ahora y es ideal este momento para abordarlo, tanto hoy en el live como el taller que haremos la semana que viene, el jueves, que ya podéis inscribiros si queréis enviándonos mensajes a Laura o a mí. Ujú. Y es lo que está activo y además este fin de semana hay una configuración súper bonita con el equinoccio para poder sanar esto y tender esos puentes. Así que todo eso está activo ahora. Sí, sí, hay muchísimas cosas, ¿no? Yo lo que he ido sintiendo es que, bueno, para mí estas épocas, o sea, el portal de Leo, ¿no? Como decías tú, ¿no? La energía de Leo para mí es el portal de Leo, que fue el 8-8. Es una energía muy potente. Para mí cada año eh,
me remueve, ¿no? Hay años que más, o sea, hay años que representa para mí un cambio radical y hay años que no representan un cambio radical, pero siempre mueve muchísima cosa en mí. Para mí el portal de Leo es realmente esas energías que nos empujan a ser más nosotros mismos, o sea, a atrevernos a ser, claro, como tú dices, ¿no? Leo es el mostrarse, ¿no? Es el ser quien eres, ¿no? De hecho, es el plexo solar y es cómo nos mostramos, ¿no? El sol, ¿no? Cómo te muestras hacia afuera, ¿no? Y, y yo creo que en todas las situaciones que yo he vivido que han sido radicales, he tomado decisiones para poder ser más yo. Pero claro, me ha costado muchísimo porque también he pasado por ese rechazo, ¿no? Por no querer ver, ¿no? No querer ver qué es lo que había que cambiar, no querer aceptarlo, negarlo, ignorarlo. Y todo eso es rechazo. Todo Sí, eso es rechazo. Entonces claro, lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que rechazas en el otro está en ti. exacto. Y este mensaje lo queremos dejar muy, muy claro con este vídeo, porque es bastante más profundo de lo que aparentemente, o sea, es como, lo podemos decir así muy alegremente y todo lo que rechazo está en mí, sí, sí, claro, lo entiendo, ¿no? No, esto es mucho más profundo, o sea, no se trata de entenderlo con la mente, se trata de que realmente cale profundamente, que todo lo que tú ves fuera que no te gusta es un aspecto de ti que de entrada tiendes a rechazar y sientes como separado de ti, o sea, también sientes como que te rechaza, o sea, es como en las dos Siempre direcciones. es que el rechazo, y de hecho que ahora también entraremos, ¿no? La exclusión siempre es bidireccional. Sí, sí, sí. A mí me gustaría hablar primero del rechazo desde la perspectiva de cómo se siente desde dentro el sentimiento de ser rechazado, ¿no? Uh Para -huh. que sea más fácil identificarlo, ¿no? Desde el cuerpo. Mm. Entonces, cuando te sientes rechazado, lo que es energéticamente se siente como una contracción aquí a la altura del, o sea, corazón y garganta, toda esta zona de aquí. Entonces se siente como una contractura y como si fuera un escudo de cristal que se erige delante de ti y que impide que tú conectes con los demás. Entonces, físicamente es muy doloroso y es como que te echa para atrás. El movimiento del rechazo siempre es hacia atrás, ¿no? Y empujando. Entonces, ese sentimiento de rechazo es abrumador, te impide conectar con el corazón, te impide poder comunicarte con la persona que tienes delante y encima sientes que la otra persona, o sea, no te entiende, te hace el vacío, te rechaza, te dice que no hay manera de tender un puente y comunicar, y es como un... Y solo pensar en la herida del rechazo, y ahora que lo estoy hablando, es como que lo siento, y no sé si se percibe en mi rostro algo, ¿no? Pero no estoy mirando mi rostro ahora, pero estoy mirándote a ti, pero es como siento como ese distanciamiento, es como si no llegases, ¿no? Es muy doloroso sentir el rechazo y muy debilitante, ¿vale? Entonces es algo real, físico, que se siente, pero es importante entender que es un miedo del ego, no es una realidad que está ocurriendo, por mucho que parezca que sí, y te desconecta muchísimo de ti y de tu capacidad de comunicar. Sí. Mm. De hecho, si seguimos a nivel físico, una de las cosas que he podido leer estos días, que estábamos preparando esto y que estamos preparando cosas para el taller, por supuesto, ¿no? Para poderos dar más información y para poder hacer ejercicios que os sirvan, pues a nivel físico, exactamente lo que tú dices es un tema del corazón y de hecho, cuando tú cierras el corazón, lo que ocurre en tu cuerpo, o sea, una indicación del cuerpo cuando excluyes, claro, cuando tú excluyes a los demás o cuando tú te sientes excluido, son las contracturas del Sí, cuerpo. Cuando hay contracturas, claro, lo que haces es esto, ¿no? Porque, y es lo que decimos, ¿no? Cuando tú rechazas o te rechazan, es efectivamente lo que tú dices, ¿no? Es un apartarse, es un retirarse, es un poner una barrera, es tomar distancia, pero de una manera, no quiero que te acerques o yo no me quiero acercar.
Y la otra cosa que ocurre a nivel físico es que el cuerpo se inflama, la inflamación. Y eso viene debido a la ira, la rabia que sientes. Claro. Porque en realidad, cuando te rechazan o cuando tú rechazas, lo que sientes es rabia. La primera emoción así, ¿no? Que sientes, ¡ah! Pero ¿por qué no? O sea, es rabia. Después de esa rabia hay dentro una gran tristeza, Sí. ¿no? Ya sabemos que la rabia es la capa superior de la tristeza. Y claro, cuando hay un rechazo, primero es rabia y después, si sigue ahí, se convertirá en tristeza. Sí. Pero la Y es que, rabia está muy presente. Y de sí, hecho, llevamos 2 semanas, estas 2 últimas semanas, que todo gira en torno a la rabia. A la sí, rabia. sí, sí, sí. Y hay mucha gente que está sintiendo como este rabia, rechazo hacia personas y este tironeo con el pasado, ¿no? Mira, Em, aquí pone de pequeña, aquí Elena o algo, de pequeña tuve una contractura tan grande que le dio asma. Aquí claro, otra asmática, también de pequeña. claro, claro. Pues hablando de pequeñas, tengo un ejemplo buenísimo que puedo poner sobre la mesa sobre esto, que tiene que ver con mi madre, ¿vale? Entonces, mi madre, que ha sido una persona para mí muy difícil, basta decir que su Lilith y la mía están partiles exactamente iguales juntas. Eh, y para mí es una persona que siempre me ha invadido energéticamente, ¿vale? Porque tiene una energía muy potente que a mí me atraviesa, ¿no? Entonces, con los años, la relación ha mejorado muchísimo, ahora es muy buena entre las dos, hablamos mucho y está muy bien, pero ella sigue teniendo esa energía potente. Entonces, ¿qué pasa? Y esto también es un mecanismo del rechazo, que muchas veces con este mecanismo uno te rechazas a ti mismo, entonces te colocas en un lugar por encima y dices, bueno, lo comprendo, ¿vale? Entonces resulta que yo estoy con bueno, un proyecto y mi madre pues está ahí como involucrada, ¿no? Con ese proyecto, que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y como que lo acepto, no la estoy rechazando, ¿verdad? Entre comillas, la acepto porque eh, resulta que, pues, oye, es su manera de expresar amor, no tiene otra manera, y ahora siento calor, la culpa. La Entonces, culpa. la culpa se asuma. Entonces, pobrecita, es que ella es así y tal, ¿no? Entonces la dejo, la dejo, la dejo, la dejo, me siento invadida, me siento invadida, me disocio, me separo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace mi cuerpo? Se contrae, porque además está recordando todo lo que me pasó de pequeña, de yo no poder, o sea, no tenerle a ella como que me abrazase, me protegiese, sino todo lo contrario, la persona que más agresiva contra mí sentía era mi madre, desde bebé, ¿no? Ya decía de bebé, yo la rechazaba, me decía que no me cogía en brazos porque era bebita y hacía así cuando me iba a abrazar, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no? Entonces, toda esa herida infantil, todo ese rechazo infantil, ahora en mis años, todavía, lo de madres de máster no se acaba nunca. Entonces, no le estaba poniendo, o sea, no se trata tampoco, a ver cómo lo digo, porque no es poner los límites, no es decir, basta, déjame, porque entonces estás rechazando. Entonces, es como, ¿cómo me coloco yo sin rechazarte a ti, sin rechazar tu energía? Porque aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Entonces, fui capaz de decirle, en vez de estar comprendiendo y aceptando y tragando, o rechazar y huir, que serían las dos formas de o me rechazo a mí misma o te rechazo a ti, lo que hice fue simplemente hablar con ella y le dije, mamá, gracias, gracias por estar allí conmigo, por apoyarme en todo, por involucrarte tanto y mostrar tanto interés en lo que estoy haciendo. Pero esta forma en que lo haces, me doy cuenta de que no lo puedo sostener y me hace daño. Y entonces pude negociar con ella de tal manera que ella lo aceptó y entonces dijo, vale, pues esto lo voy a hacer en esta zona, digo, en esta parte sí, de esta manera sí, porque me ayuda, pero de esta manera no, porque no. Y mi cuerpo, que llevaba un mes y pico desde el portal de Leo colapsado y doliéndome, hizo Uf. y se me fue todo el dolor, ¿vale? Y entonces pude integrar esa energía tan marcial que tiene ella y usarlo yo para otros fines, para otras cosas. Usar mi energía militar, marcial,
de una manera no agresiva, que era justamente lo que estaba rechazando en mi madre, ¿no? Entonces, todo lo que rechazaba en mi madre y en todo el mundo, y siempre, ¿no? Es un aspecto de mí que no he sabido usar. El momento en que lo aceptas, de repente, sin pensarlo, eso se integra, o sea, no tienes que saber lo que ha pasado, ¿no? Así que ese Ujú. es un ejemplo muy reciente para mí de esta energía de rechazo, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, yo creo que estamos todos teniendo esos aspectos de rechazo, ¿no? Y claro, aquí están comentando, ¿no? Temas de mamá, temas de papá. Claro, es que aquí hablan también de comparaciones, ¿no? Claro, es que rechazar es otra manera de decir no te acepto tal y como eres. Ujú. Entonces, claro, eso es justamente, ¿no? Bueno, en constelaciones, ¿no? A nivel sistémico, ya podemos entrar, ¿no? En esa ley de la exclusión, perdón, la ley de la pertenencia, que lo que hace es que todo se incluye, todo pertenece. Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel sistémico es una de las leyes que más determina, ¿no? Las dinámicas que nos encontramos. De hecho, en la mayoría de las situaciones hay un excluido o una excluida por ahí o algo que excluimos que no queremos integrar en nosotros. Y de hecho, claro, esta herida del rechazo está apareciendo ahora porque estamos en un periodo, o sea, recordemos, ¿no? Vamos a recapitular un poco. El periodo de Leo, donde vemos lo que nos abre los ojos, ¿no? Que nos muestra lo que queremos ser. Después de Leo viene el periodo de Virgo, ¿no? Lo estoy diciendo bien, sí, ¿no? Vale. Sí, Que me voy por ahí, ¿eh? Yo. Vale, Virgo, que es todo este mes que hemos estado, que de hecho acabamos de entrar en Libra, ¿no? O creo, o algo así. estamos a Bueno, punto. vale, pues Virgo es la época de la sanación. Entonces, claro, Virgo, que es limpieza y sanación, ¿qué significa limpieza y sanación? Cuando nosotros en este camino de crecimiento personal queremos limpiar y queremos sanar, el camino es la inclusión. La La aceptación. inclusión, claro, la inclusión y la reconciliación. Y de hecho, más que la aceptación sí, también, pero la aceptación es muy mental. El asentir es más desde el corazón, ¿no? Recordemos que cuando decimos, vale, lo acepto. Yo si digo, vale, lo acepto, me sale así. Vale, lo acepto, ¿lo veis? Como diciendo, yo estoy diciendo que lo acepto, pero mi cuerpo está haciendo así, se está, ¿no? Estoy cruzando los brazos y Es que mira me que ha estoy... sido para atrás, es que ha sido para atrás, Claro, ¿entiendes? Entonces, claro. este es el tema, o sea, el movimiento del rechazo es me aparto, me voy hacia atrás y la aceptación, como dices, es mental, que es lo que te decía antes, o sea, me desconecto de lo que a mí me hace daño, me separo, o sea, porque desde el punto de vista del ego, creo que es o escojo a ti o me escojo a mí. No pueden ser los dos a la vez. Y sí pueden ser los dos a la vez. Entonces, como yo creo que no, entonces, bueno, pues me rechazo a mí. Entonces lo acepto y sigo aguantando algo que a mí me hace daño, por ejemplo, ¿no? Que sigue siendo una parte de mí, como decíamos, ¿no? Entonces, es que todo lo que rechaces, todas las personas que rechaces y que te rechacen, que es lo mismo, simbolizan, o sea, son mensajeros, Es un aspecto de ti exacto, es un aspecto de ti, que no punto. quieres ver, que no Exacto. quieres incluir. Y de hecho esa es la sanación, ¿no? Es reincorporar algo que hemos perdido, negado o rechazado. Mm. Y no se trata no es tan importante saber el qué, o sea, no vayamos a la mente porque el mecanismo mental es del rechazo. Es decir, el patriarcado, para mí los miedos del ego también rigen cada era. Entonces, la era del neolítico, era del abandono, la del patriarcado, es decir, los últimos 5.000 años han pertenecido al rechazo y los siguientes 5.000 años es la era del ser, que Mm. tiene que ver con el miedo al descontrol integrado. ¿Vale? Entonces, estamos, o sea, es tan troncal el miedo al rechazo, a la era que estamos viviendo. Pero bueno, eso, como dices, ¿no? Que el tema es que, por ejemplo, yo con mi madre, os lo digo, que ha sido una relación súper difícil, porque para mí siempre ha resultado, o
súper dura, súper agresiva, muy egoísta, ¿no? Pero, por ejemplo, años y años rechazando su egoísmo, resulta que lo que tenía que aprender yo era ser más egoísta. Y cuando yo empecé a ser más egoísta, es decir, más centrada en mí, empecé a volver a mí, ¿vale? Empecé a decir, basta ya de poner mi atención en todo el mundo y dejarme a mí última. Entonces mi madre, ¡puf!, se equilibró la relación. ¿Vale? Y así con los que habéis preguntado antes sobre vuestras madres y padres y demás, ¿no? O sea, se trata profundamente de decir gracias por representar una parte de mí. Nada más, o sea, no importa qué parte, eso ya se coloca solo y de repente te das cuenta un día y dices, uy, está colocado, ¿no? A ver qué dicen. Y Y si se rechazo a rechazo a leoninas, leoninas que quieren... El eso es lo brillo que quiero está en en el fondo. ti. Exacto. Estamos rechazando aspectos nuestros. O si rechazo porque mi hermano es el favorito y yo no. Entonces me siento rechazado y rechazo a mi hermano. Pues habla de la conexión y habla de la comunicación también. ¿Vale? Y así sucesivamente. Pero lo he dicho, no es importante el qué, sino el cómo. Esa profunda aceptación de, ostras, qué maravilla que todas las personas que hay a mi alrededor me están mostrando un aspecto de mí. Mira, tengo un ejemplo buenísimo también de una persona que conozco que tenía en consulta que esta mujer tenía una madre que cuando ella, esta persona en consulta, era adolescente, la madre se ve que se le cruzaron los cables, se volvió loca y se volvió muy violenta, ¿vale? Entonces, para esta persona, su madre estaba loca y no quería saber nada, la rechazó por completo. Esta persona tenía ascendente acuario, ¿vale? El ascendente acuario tiene que ver con la locura, pero la locura acuariana es la nueva información que entra, algo muy difícil de sostener hasta que no tengas un buen Saturno bien colocado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a los de adolescente tu Saturno no está colocado. Entonces necesitaba que su madre llevase su locura para que ella pudiera no tenerla, pero tenerla enfrente hasta que tuviera la madurez para sostener esa capacidad de recibir información. ¿Vale? Entonces, si lo miramos desde un punto de vista del alma, su madre se sacrificó el amor de madre e hija para sostener a su hija la locura de su locura, ¿no? Su capacidad uraniana. Ujú. Así que, Sí, sí, qué bueno. Qué bueno. Dice, yo no lo rechazo, pero sigue doliendo. Tengo 45, por lo menos ya no lloro. claro, pero es que Eh, ahí lo que estás pasando es que estás rechazándote a ti mismo. Entonces, ese es el segundo movimiento del rechazo, es me disocio de mí y entonces lo comprendo y lo aguanto, que es el ejemplo que he puesto yo antes de mí. Entonces digo, bueno, comprendo que mi madre es así, y ya está, pero todo mi cuerpo colapsa y me duele. ¿Vale? Entonces, y tuve que decir, no, o sea, yo lo que necesito, y ahí tengo un ejercicio también, por cierto, también muy importante, porque el rechazo tiene que ver con la ausencia de abrazos, la ausencia de conexión y nutrición, de ternura, de cariño, de estar saciado. Entonces, esos registros te los tienes que dar a ti mismo, esa dulzura, esa conexión, esos autoabrazos o pedirlos a alguien que sí te los pueda dar, ¿no? mm. Entonces, Claro, para calmar ese sistema nervioso, ¿no? Que decimos que está contracturado, que lo que necesita es tal, o que está inflamado y lo que necesita es calma, ¿no? claro, claro. Entonces yo lo que le dije a mi madre fue, mamá, sé que lo haces con tu mejor intención y te lo agradezco muchísimo, pero yo ahora lo que necesito no es que me digas lo que tengo que hacer para quitarme el dolor, sino que siempre me digas algo como, pobrecita. Dice, pero no la entiendo. Digo, da igual, tú dímelo. Y entonces aprendió a decirme pobrecita y a mí me calmó, ¿vale? Y luego yo me calmé a mí misma, a mi bebé interior, y me dejé llorar, pero no llorar sino de llorar de, me duele, estoy solita, y yo digo, estoy contigo, estoy contigo. Y eso es lo que hace falta para sanar el registro del rechazo. Ujú. Claro. Sentir esas emociones y entrar en ese arco, nos dicen aquí el paso 3, ¿no? Pues eso, ¿no? Sentir las emociones Ujú. y para mí a nivel sistémico es el asentimiento total, ¿no? Es el asentir, o sea, lo que hablamos, ¿no? Todo aquello que rechazamos, esas situaciones, esas personas, esas cosas,
todo aquello que rechazamos es esa parte que no aceptamos en nosotros mismos. Entonces, en el momento que aceptamos lo que pasó o aceptamos al otro, pero con ese asentimiento, ¿no? Como en constelaciones decimos mucho esa frase de así fue, ya está. No puedo cambiarlo. No hace falta que se lo digas a la persona, Luz de Abella, no hace falta decírselo a la otra persona, es decírtelo a ti o ponerte a una madre o un padre imaginario, ponerte a un ex, por ejemplo, imaginario. Entonces, lo que decimos en constelaciones y en estas charlas que damos y en estos talleres que damos con Guiomar es que lo más importante es sanar el vínculo energético. O sea, sanar esa energía, o sea, pensar que todos somos energía. Y nosotros somos energía que proviene de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces, ellos son los que nos dieron la vida. En el momento en que nosotros, sobre todo, rechazamos a mamá o rechazamos a papá, estamos rechazando la vida o estamos rechazando aspectos de la vida, aspectos de mamá, aspectos de papá, aspectos de la vida. Entonces, yo siempre digo que es como pensar que es nuestra gasolina, ¿no? Si es tu comestible, ¿no? Esa energía de mamá y de papá es tu comestible. ¿Comestible? ¿Estoy diciendo bien? Es tu Combustible. combustible. Eso que estoy diciendo. Eso, es tu combustible. Pues claro, si tú lo rechazas, no tienes energía, no puedes ir hacia la vida, porque además estás todo el rato mirando hacia aquello que estás rechazando y estás poniendo toda tu fuerza en ese rechazo, en vez de decir, así fue, gracias por ser como eres. Esa es la frase, ¿no? A papá y a mamá y a tu pareja y a tus hijos, gracias por ser como eres. Sí. Y ahí, por ejemplo, Porque aquí quiero añadir, ¿no? Porque ¿qué ocurre? En el momento que tú no aceptas, o sea, que rechazas a papá o mamá, o rechazas a tu pareja, o rechazas a tu hijo, a tus hijos, es que tú no aceptas cómo son y por lo tanto tú te estás poniendo por encima. Tú te sientes superior, ¿no? Eres como, es que yo soy mejor que tú. ¿Y quiénes sí, somos nosotros para sentirnos más grandes, mejores, más buenos? O sea, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la vida? ahora, he de añadir que cuando pasa eso, tú no te ves que te estás posicionando como mejor. Lo que pasa es que No, te estás disociando y colocando en un plano como, entre comillas, superior, donde yo desde aquí arriba lo veo todo. Pero eso te anestesia y te separa de vincularte con los demás, ¿no? Ahí habla del Ho'oponopono. El Ho'oponopono es ideal también, ¿no? Para dar esas esas gracias y ese... frases, claro, sí, sí, esas frases ayudan. Las frases del Ho'oponopono son como las frases sistémicas, ¿no? Ese te amo, aunque a mí la frase del te perdono no me gusta, ¿no? Suele ser también muy dicha, ¿no? Es te amo, no sé, son 4 palabras, ¿no? Te amo, te perdono, pero el te perdono a nivel sistémico, lo hemos explicado ya varias veces, ¿no? Es más una reconciliación, ¿no? En el momento de cuando tú perdonas, también es lo que estamos hablando ahora, te colocas por encima de la otra persona. O sea, yo tengo la potestad de perdonarte. Y no es perdonarte, es aceptarte tal y como eres. Quiero enseñar un poco también con el rechazo hay un tema de que al final o sea, como que te basta con migajas, como que te relacionas como de forma mínima con los demás, ¿no? Y entonces, claro, aquí hay para que veáis un poco el mecanismo y de qué manera uno se pone por encima, pero uno no siente que se está poniendo por encima cuando se activa el rechazo. Uno se cree que está muy por debajo y que está arrastrándose casi, ¿no? El perdón es te perdono, dicen en el Es Ho'oponopono. perdón, Te no te perdono. perdono. Vale, Sí, vale, sí. O sea, cuando tú pides perdón, vale, si tú pides perdón, sí. ok. Si te perdono es cuando te estás poniendo por encima. Gracias De todas formas, por... la aclaración. Pero de todas formas, el Ho'oponopono es muy profundo también, es muy Mm. sencillo, muy breve, muy corto, pero el significado de cada frase es muy profunda y es como para realmente hacerlo, pero desde la conciencia, aunque ya hay toda una nube colectiva que lo apoya, pero
es hacerlo con mucha conciencia, ¿no? Entonces, iba muy al hilo de las sistémica, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, con el tema de las migajas y creerse por encima. Os voy a poner otro ejemplo mío. Yo soy una rechazada, el rechazadismo es mi principal herida, lo llamo así ya como con cariño, ¿no? Entonces, para que veáis un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿vale? Es bastante ridículo, pero no me importa. Entonces, esto era pues hace años, pues me gustaba un chico y tal, ¿no? Y estuvimos saliendo un mes nada más y de repente como que desapareció del mapa, ¿no? Entonces, y no definió nada, sí, pero no sabía lo que estaba pasando. Y yo ahí caí en barrena en mi película del rechazadismo y no había manera, ¿no? Entonces, no me atrevía, tampoco, era época donde todavía no había WhatsApp, o sea, no había nada de esto, ¿no? Apenas los móviles mandabas algún SMS y poca cosa más. Y entonces no me atrevía a simplemente, cuando se activa la herida del rechazo, cuesta muchísimo comunicar. Y es como que se activa tanto una vulnerabilidad, tu corazón, ¿no? Se vuelve tan vulnerable que se agarrota y lo defiendes. Entonces no me atrevía a decir, oye, ¿qué pasa? Claro. No podía, no puedes articular palabras, no puedes hablar, no puedes expresarte emocionalmente. Si alguien te hace algo, tardas como una semana en reaccionar y poder expresar lo que sientes con esta herida, ¿no? Entonces pasaron los meses, a meses, y yo me deprimí. Acordaros, rabia, depresión, o sea, primero hay rabia de qué está Luego tristeza. pasando, claro, y luego luego la tristeza para encubrir la rabia y tú seguir ahí R que R y no poder soltarlo, ¿no? Entonces, al final me envalentono y me armo, entre comillas, de valor y le escribo un email tipo test diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasa? Opción A, opción B, opción C, no, pues A, estoy con otra, C, D, al final D creo que era, sí, o sea, D era estoy con otra, A era dame tiempo, algo así, ¿no? Y entonces le escribo ese email tipo test, pero claro, el mecanismo del rechazo que se pone por encima y yo no me creo que estoy poniéndome por encima, yo me creo que estoy muy por debajo, pero estoy calculando todas las opciones posibles porque de esa manera sé cuál va a ser el impacto emocional de cada respuesta, lo puedo anticipar y si lo puedo anticipar, entonces me puedo dishacer lo suficiente como para que eso que yo ya sabía que iba a pasar no me duela tanto. ¿Se ve? Mm. Evidentemente la respuesta fue un D, estoy con otra. Sí, el tapping Sí, también funciona. sí, el Pero bueno. tapping también funciona, ¿no? Esas creencias, ¿no? Reprogramar el cerebro, claro. Lo que también entender, ¿no? Que eso, ¿no? Lo que comentas son las experiencias que hemos tenido, ¿no? De pequeños y ahora mismo además están apareciendo mucho esas heridas de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Que claro, qué épocas tan difíciles y que nosotros nos hemos podido sentir rechazados y a lo mejor no fue realmente un rechazo, pero nosotros lo sentimos así. Entonces, Ujú. claro, cuando nos vamos programando, ¿no? Por eso lo del tapping, ¿no? Nos vamos programando esas memorias, pues vamos creando toda esa personalidad, ese ego, que luego de esta manera, ¿no? Con estas charlas y con estos talleres, con el tapping, con todas estas terapias, ¿no? Pues intentamos desprogramar, ¿no? Y también claro, es muy importante, ¿no? Esa parte de los padres, cuando hablabas lo del corazón y el post también de Matías Di Stéfano, ¿no? Yo el otro día hablé de a mí el corona, ¿no? Que no es, o sea, tenemos el corazón anterior, tenemos un corazón también un poco aquí más arriba, pero digamos que el chakra corona es la figura del padre, ¿no? Y el padre, igual que la madre, es la que nos da la confianza, ¿no? La que nos cría los primeros años de vida. Cuando nos toca, el padre es el que nos enseña cómo ir al mundo. Y el padre es el que nos dice si hacemos las cosas bien o no. O sea, es el que aprueba. O sea, de hecho es el que también nos dice de cara a la sociedad, esto sí, esto no. Entonces, esa figura también del padre, que es muy importante, porque este es el chakra corona y es el que va a hacer que tú tengas fe en ti mismo, o sea, que creas en ti, y la madre es la que va a hacer que tengas
confianza en ti. Y esas dos unidas, el plexo solar, es el valor que te vas a dar. Entonces, claro, cuanto más desde casa, ¿no? Cuanta más confirmación recibas de está bien como eres, te acepto tal y como eres, ¿no? A las madres que tengáis hijos, pues decirle constantemente, ¿no? Te acepto tal y como eres. También a los padres que estén separados, pues en ti veo a tu padre, en ti veo a tu madre, en ti amo, honro y respeto a tu madre o a tu padre. Estas frases ayudan muchísimo a los hijos porque si no, estos hijos sienten que son rechazados o que una parte de ellos es rechazada. Claro. Porque Entonces, cuando hablando nosotros rechazamos a la pareja y hemos tenido un hijo, el hijo es 50% de los dos. claro, claro. Y ahí eso me recuerda a un comentario, una pregunta que han hecho antes sobre qué pasa con mi padre, que lo ha hecho un par de personas, ¿no? Un padre que es muy duro, que te contesta, que no te permite expresarte. Vale, primero lo que estás sintiendo es el rechazo de tu propio padre, que fue Claro. rechazado de pequeño, evidentemente, También. ¿no? Ahí hay rechazos, ¿no? Segundo, ahí hay un talento que tú estás rechazando de ti, que es lo que yo te decía, o sea, con mi madre, cuando ella, su excesiva incisión, ¿no? Ella es muy militar, ¿no? Muy fa, fa, su padre era militar y pasó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y entonces, claro, esa energía militar a mí me desmonta, pero es que es mía esa energía, es por ejemplo mi Plutón, Marte. Entonces, si lo rechazo en ella, lo rechazo en mí. Y cuando fui capaz de decir, vale, lo acepto, simplemente la forma me gusta más esta que otra, ¿vale? Que no es tan importante que se lo puedas decir a la persona, a lo mejor tienes que apartarte, no elegir, por ejemplo, estar tan presente con tu padre, pero lo aceptas tal y como es, ¿no? Y entiendes que allí hay una cualidad que para ti aún es negativa, que no es, la cualidad no es negativa, que como puede ser, por ejemplo, la claridad, la capacidad de dirección, que son cualidades tuyas que tu padre está sosteniendo por ti, ¿vale? Mm. Y es muy importante también con el rechazo, como he dicho, el tema de elegir y no rechazar, ¿vale? Porque si alguien te hace daño, vale, está mostrando una parte de ti, pero tú no tienes que estar 24 horas ahí expuesto. Tú puedes Exacto. elegir la medida en la que te expones y cuando tú eliges y te cuidas a ti mismo para elegir la medida en la que te quieres exponer, ¿vale? Entonces puedes aceptar más fácilmente. Pero si tu bebé interior está herido y vulnerado y tú sigues sometiéndolo, no va a haber manera de aceptar, de asumir lo que fue, ¿no? Mm. Ahí queremos insistir, ¿no? Porque muchas veces puede generar confusión, ¿no? Cuando nosotros decimos aceptar a papá, aceptar a mamá o aceptar a un ex o todas estas cosas, pues tú, como ha dicho Guiomar, ¿no? Tú puedes elegir no tener contacto con ese padre, con esa madre, con ese ex, con quien sea, ¿no? Físico. O sea, a nivel físico puedes elegir no verte no hablarte, no verte, lo que sea. Pero es a nivel energético, que sí que es muy importante entender que ese padre y esa madre son los únicos padres que tienes y son perfectos y adecuados para ti. Y lo mismo que le traslades ese mensaje a tus hijos si, por ejemplo, estás separado de su padre o de la madre, ¿no? Trasladarle a ese hijo o a esa hija que su padre es único o su madre y perfecto y adecuado para ese hijo. Aquí también preguntaban una mujer, una chica de Sí, 12 años, el tema escolar, ¿no? Que por una tengo una. disciplina. Sí, sí, la cojo, la cojo. Mira, yo fui rechazada toda mi vida, no solamente por mi madre, sino por supuesto, si eres rechazado por tu madre, eres rechazado por todo Dios en tu vida, ¿no? Entonces, sufrí bullying en todos los colegios a los que fui rechazada por todos lados, ¿no? Es la historia de mi vida. Así que yo fui esa niña de 12 años, objeto de rechazo, ¿no? Y le recomiendan que el colegio fortalecer su yo, como si fuera el enchufe que enciendes y apagas. Como madre, yo te diría, no rechaces el rechazo de tu hija, acéptala tal y como es. Las personas
que sufrimos con el rechazo, tenemos el potencial de, al ser diferentes, somos los que venimos a cambiar el mundo. Entonces, lo importante es aceptar a tu hija y a tu hija con su rechazo, no rechazar el rechazo, porque es caer en la trampa. ¿Vale? Claro. El yo no se fortalece porque alguien le dice, oye, hija mía, que yo qué sé, qué buena eres y ya está, ¿no? Sino que día a día, profundamente, haz tú a aceptarla, con todo lo que lleva, con todo su dolor, con todas sus dificultades. Acéptala, tal y como es. Y eso es lo que más le va a ayudar a creer en ella. Sí. Vale, en el tema de los abusos, ¿no? Claro, cuando aún son niños, ¿cómo sería? A ver, si los niños son abusados, para empezar, por supuesto, hay que sacarlos de la fuente de abuso, hay que protegerlos, hay que quererlos, hay que aceptarlos tal y como son, hay que hacerles entender que no es su tema y las madres o padres de estos niños tienen, o sea, la recomendación sería que miren el abuso en ellos, porque el abuso viene del transgeneracional. Cuando hay abuso, el bullying también es transgeneracional. O sea, es un rechazo, es excluidos que están ahí y que quieren ser vistos. Así que en estos casos os recomiendo constelarlo para ver quién hay ahí que fue rechazado y que en el caso del bullying fue rechazado, en el caso de los abusos, qué abusos han habido transgeneracionales que quieren ser vistos, sacados a la luz. Y también como madre, si alguien recibe abuso, es porque tú de alguna manera también te dejas abusar por su padre, si eso ya se ha hecho, son mis sobrinos, claro. Pues también, aunque, a ver, ella está claro que ahora que son pequeños, tú no puedes decirle que, o sea, no puedes entrar en esta conversación porque todavía son menores y no tienen la madurez, la conciencia de la conversación que estamos teniendo ahora. Por un lado, protección, seguridad, tal cual. Primero, cuidar al bebé Claro, interior o al bebé o al cuidar, niño. cuidar a Número esos uno. niños. Y como madre, si has sido el padre, no reforzar ese rechazo al padre. O sea, apartarlo de ahí y no reforzar, porque si tú refuerzas y hablas mal de ese padre, es que ese inconscientemente, energéticamente, ese niño o esa niña lo va a sentir como si fuera suyo. Entonces es apartarlo, no hablar mal de ese padre y hacer el ejercicio uno. O sea, esa madre que constele, que observe los abusos que han habido en el transgeneracional y todas las terapias para que la madre, o sea, todo lo que se repare en la madre, también se va a reparar en los hijos y esos hijos, cuando tengan edad, tendrán que recibir su tratamiento porque serán, claro, son situaciones traumáticas que hay que tratarlas con muchísima delicadeza. Sí. Pero aquí insisto otra vez en rechazar versus elegir, ¿vale? Claro, Entonces, que hay un niño que está... Elijo salvar al niño. Siempre primero salvar al niño. El niño interior, claro. el niño que existe, lo primero. Porque si no se presta primero atención al niño, elijo al niño, entonces el resto no es todo mental, el trabajo. Ujú, Entonces no sirve. ujú, No sirve, claro, sirve solamente para rechazar y perpetuar. Si ujú. rechazamos, perpetuamos. Es decir, si rechazamos al perpetrador del abuso, el abuso se perpetúa. Entonces, primero elegir el niño, cuidar al niño o cuidar a tu niño interior. Ujú. Y luego ya, en función de la situación que sea, ya puedes elegir exponerte o no exponerte o separarte del todo e irte a la China, pero eliges irte a la China, no huyes a la China, no rechazas. Esa es la Ahí, diferencia. ahí. Y como madre, por muy duro que parezca, llegar un momento, aunque no sea física, pero a nivel energético, una reconciliación con esa expareja, entiendo. Ujú. Luego, una cosa que has dicho que también es muy importante, cuando eres una persona rechazada, y de hecho tenemos grandes ejemplos en la historia, eh, cuando hablamos de constelaciones y hablamos de los excluidos nos traen también unos grandes talentos. O sea, hay Ujú. excluidos en la historia que si mueren con conciencia nos transmiten un legado de cambio inmenso. Y tenemos Como, dos grandes ejemplos que son como, Jesucristo y Tesla, y Gutenberg. O sea, y, y bueno, y Tesla, claro, o sea, y Tesla. más
más rechazado que Jesucristo, por ejemplo. O sea, ese es el ejemplo del rechazo, de la exclusión al máximo, ¿no? Sí, sí, además quiero añadir ahí otra cosa que se me había olvidado, que viene muy al hilo de lo de Jesucristo, ¿no? Porque si vemos el patriarcado como la estructura piramidal, jerárquica, ¿no? Entonces, arriba está el rey, abajo están los súbditos, que corresponderían respectivamente el rey al descontrol, al miedo al descontrol, el rey lo quiere controlar todo, necesita tener el orden de todo, los súbditos al miedo al abandono. Mientras pertenezca y tú me salves, a mí me da igual. Entonces, el rechazo sería como el ministro, la mano derecha del rey, ¿no? El intelectual, el que piensa, el que lo tiene claro, ¿no? Entonces, o el mago. Entonces, ese ministro como el que le aconseja al rey y de repente, un día, porque sí, al rey se le cruza un poco los cables, ¿no? Y deja de ser el favorito. Entonces, ese ministro se empieza como a separarse, bueno, es que este rey tiene su emotividad un poco, está un poco loco, está no sé qué, y empieza a separarse y empieza a cuchichear y a hablar mal del rey, típicamente, ¿no? Y entonces eso va generando un ambiente de malestar que generan un motín y a la larga en la caída del reino, ¿vale? Entonces, en cierta manera, Jesucristo cumplía este papel, porque él Total. estaba. Claro, él quería, primero estaba ahí siendo un niño, se iba a donde estaban todos los intelectuales y se ponía él a dar sermones a los intelectuales, ¿no? Entonces, de alguna manera no estaba respetando ese orden, ¿no? Y terminó creando su grupito de excluidos que luego, pues bueno, el resto es historia, ¿no? Pero Claro. y te trajo un orden diferente que, bueno, luego también tuvo sus máses y sus menos, ¿no? Digamos, el grupo de gente que se creó en base a eso. Y eso a pesar de que su mensaje era desde el corazón, pero que como ese es el talento del rechazo, es comunicar y hacerlo desde el corazón. Claro. Entonces, Y buenísimo ejemplo. cuanto más incluyamos, más evolucionaremos, más creceremos, más, claro, que creceremos como personas, ¿no? De eso Sí, se trata, ¿no? Más sanaremos, más limpiaremos. claro, es más fácil mimetizarse, dice Nuria Bella. Claro, entonces el tema está en que con el miedo al rechazo o te separas y te buscas y te creas tu propio reino separado de los demás, entonces entras en batalla con el reino anterior, hay cabrones por haberme hecho daño, o me quedo como un corderito comiendo migajas de pan y bueno, mientras me dejes ahí hacer algo, pues estoy contenta, ¿no? Es como si fuera o lo uno o lo otro, ¿no? Y en realidad de lo que se trata es de aceptar a los diferentes. O sea, acepto mi diferencia y cuando yo acepto mi diferencia, yo acepto que tú seas diferente. Y eso es lo que me va a permitir conectarme con el corazón y desde allí voy a ser capaz de conectarme, comunicar con los demás, abrir el canal del dar y el recibir con todos los diferentes y de esa forma podemos co-crear un mundo nuevo. Entonces, lo que nos enseña el rechazo básicamente es be freaky, my friend. Aprender a ser diferente, aprender a ser friki, porque los frikis son los que cambian al mundo. Y si tú te sientes rechazado o rechazas a alguien, recuerda que de lo que se trata es, tú puedes elegir exponerte el tiempo que quieras, pero no rechaces, tiende puentes. Entonces, si te sientes rechazado y apartado, da un paso hacia adelante. Inténtalo. El otro día lo conté en un vídeo, ¿no? Estaba con un grupo de gente acompañando a un grupo de daneses, que claro, para mí los daneses hablan raro, porque hablan muy diferente, no entiendo. Yo entiendo varios idiomas, pero ese me cuesta, ¿no? Y entonces estaba ahí como sintiéndome excluida, rechazada y tal, y entrando ya en mi película de siempre, que hacía tiempo que no la sentía. Y entonces dije, bueno, ya sabes que esto es simplemente la película del rechazo y cómo se siente, ¿no? Así que digo, bueno, yo me siento aquí, yo me pongo a sonreír a quien sea, y enseguida empezó a venir uno, empezó a venir otro, empezaron a hablar conmigo, porque les cuesta hablar en inglés, pero saben hablarlo. Y al final, caminando hacia el restaurante, uno se ponía a hablar conmigo un montón y hasta me pidió el matrimonio y todo, ¿no? Que me pregunta, ¿aceptaste? No, no es mi tipo y no son mis formas, pero vamos, que lo que me parece muy, muy divertido es
de la Cambiar tu película que frecuencia, ¿no? En el momento que tú cambiaste tu frecuencia, cambió la situación. totalmente. Y la película que yo había montado a lo que luego pasó, o sea, es noche y día totalmente diferentes, ¿no? Entonces se trata de esto, ¿no? De tender puentes, de alguna manera u otra, ¿no? O Sí, sea, si es alguien que te ha pegado, oye, pues no vas a ir a su casa, pero sí hacer ese puente interno, ¿no? Desde esa aceptación, desde ese acepto tal y como es la situación, ¿no? Y elijo diferente para mí. Y exacto. eso Es nos que va a diferenciar. sí, aquí también, ¿no? Luz de Abella también comenta, ¿no? Respeto y límites es también lo mismo, ¿no? Cuando tú respetas, significa que es eso, ¿no? Que ves a la otra persona tal y como es y que no la quieres cambiar, o sea, que no Claro. la rechazas. Tratar con respeto es tratar que desde el adulto, ¿no? Con respeto a que la otra persona es como es, Mm. perfecta tal y como es, igual que tú Sí, eres perfecto tal y como eres. Y los límites los pone el adulto. Cuando tú estás en tu adulto y estás, o sea, en el yo adulto, ¿no? Que hablamos en constelaciones, tú estás centrado y puedes poner límites. Es el yo niño que entra en el rechazo o el estado yo padre el que entra en el rechazo, porque en imitación a un adulto de tu infancia. sí. Y en cuanto a límites, añadir que más que límites, porque los límites se pueden entender mal, se pueden entender como un rechazo, insisto, elegir, no Uh rechazar. -huh. Si yo elijo lo mejor para mí, no voy a necesitar poner límites a nadie, porque antes de que nadie haga algo que a mí me agrede, ya no voy a resonar con eso, ¿no? Y luego Uh la -huh. pregunta sobre Estados Unidos, que ahí la cosa del rechazo es muy fuerte. Y si es mutuo, sí, ¿no? Entonces, a ver, yo viví 7 años en Estados Unidos. Ahora sé cómo está, que está peor, pero es que, bueno, ya estaba mal antes también. Ahí sufrí muchísimo rechazo, ¿no? Pero claro, ¿por qué rechazan? Porque ellos vienen de personas, o sea, es un país donde ha entrado muchísima gente de muchos países diferentes, es el reino de los diferentes. Entonces, en el momento que Estados Unidos se acepte a sí mismo, cada uno, y deje de rechazar al otro, van a sacar todo su potencial, que puede ser increíble. Pero claro, es un poco endémico. Pero el tema es que no importa lo que haga el país, el tema es que si tú cambias tu realidad, y esto también es parte del rechazadismo, y lo tengo clarísimo porque lo digo por experiencia, yo he pasado de ser víctima de absolutamente todo el mundo, o sea, a mí me atacaba y me pegaba todo el mundo, yo siempre teniendo que defenderme, a sentirme como rodeada por personas increíbles, que nos conectamos desde el corazón, que estamos siempre creando cosas chulísimas. Entonces, he pasado de un mundo a otro por completo y he pasado allí eligiendo, no rechazando, sino que eligiendo cada parte de mí que he podido ver a través de los demás. Y de esa manera yo he creado un mundo mejor a mi alrededor. Y eso en astrología es el eje Acuario-Leo, ¿no? Entonces, si aceptas tus diferencias, si aceptas la otra persona tal y como es, te vas a completar de tal manera que al final, por resonancia, generas un mundo a tu alrededor donde estos conflictos, aunque estén en la sociedad en la que vives, es que no te afectan directamente. Sí, es que aquí, bueno, ha vuelto a salir el tema, ¿no? Que si un violador o estas cosas, ¿no? Pues aquí volvemos al tema de víctima-perpetrador, que son los dos polos también. Entonces, es lo mismo con el rechazo. A nivel sistémico, cuando ha habido un crimen, una situación donde ha habido una víctima, en el futuro aparecerá un perpetrador. Y al revés, si ha habido un perpetrador, en esta familia aparecerá una víctima, porque al final el sistema se quiere compensar. Entonces, aquella persona que ha sufrido un abuso, pues si se queda en ese estado víctima, seguirá atrayendo perpetradores. Y sé que suena durísimo, pero es así. Y si Mm. tú eres perpetrador, buscarás víctimas. Entonces, se trata de esa reconciliación. Cuando tú te reconcilias, porque además el perpetrador pues también ha sido víctima anteriormente, cuando consigues esa reconciliación desde el corazón, entonces dejas de vibrar en esa frecuencia, estás en esa frecuencia del amor y ya no atraes eso, porque ya has pasado por ese aprendizaje y porque te has Mm. aceptado tal y como eres, has aceptado esa situación. Normalmente la víctima que no acepta lo que le sucedió la rechaza esa situación y por lo tanto la va a seguir atrayendo, porque la vida Sí, le sí, dice, eso forma parte de ti y además a lo mejor
De hecho, os recomiendo también el live que hice con Marisa Ruiz. ¿Te acuerdas que también es una gran coach que ayuda a personas que han sufrido, que han sufrido abuso? Ella, por ejemplo, y hasta que no lo ha visto de frente, lo ha aceptado, ahora lo está utilizando como herramienta para poder ayudar a otras personas a salir de esa situación. Claro, pero es que en el abuso, o sea, yo menos sexual he vivido prácticamente todos los tipos de abuso. En el abuso o sea, es un reflejo de tu propio poder. Ujú, O sea, cuando yo he asumido eso, me he empoderado muchísimo y la fuerza que tengo a la hora de comunicar viene de allí. ujú. Sí, 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 sí. De comunicar lo que quieres. Exacto. Y Muy de bien, comunicar. Yomar, Sí, pues vamos a ir finalizando. Os recordamos el taller que vamos a hacer la semana que viene, el jueves, jueves, a las 7, ¿eh? a las 7 hora española. Os podéis, hemos puesto, ¿cuánto era el precio? ¿40 euros? 40. Sí, 40 euros. El taller va a durar 2 horas y media, máximo 3. Vamos a hablar, vamos a profundizar en este tema desde los conocimientos que nosotras tenemos y nuestras experiencias, y vamos a hacer también ejercicios sistémicos, ejercicios prácticos. Y Va a se ser graba. en directo, se va a grabar, por lo tanto lo podéis ver, o sea, podéis atender en directo, y lo podéis también adquirir y verlo en diferido por si a ese horario nos va bien. Así que son talleres fantásticos, la energía siempre es preciosa. Si estamos allí es por algo, y además con la energía del grupo se refuerza, y la aportación de todos los miembros siempre es maravillosa también. Así que os invitamos al taller, podéis contactarnos y os informaremos encantadas. Y vamos cerrando para que se Vamos, quede grabado, porque yo ya no sé lo que hace Instagram, o sea que por si acaso. sí. Muchas Bueno, gracias a todos. gracias de nuevo, Gracias. gracias a todos por estar aquí, y nos vemos en otro live. Chao.